MD Uniandinos realizamos estas conferencias. Nuestra intención es difundir todo lo que se refiere a medicinas complementarias y terapias alternativas. Y es un placer, pues definitivamente en mi experiencia llevo 18 años trabajando con médicos alternativos y definitivamente uno ve cómo las personas llegan a consultarlos después de, por desesperación digo yo, después de consultar a muchos otros terapeutas y médicos, y entonces hasta que encuentran lo que es las medicinas complementarias y terapias alternativas. Hoy tenemos la conferencia del doctor Jairo Buitrago. El doctor Buitrago es investigador de la potencialidad del ser humano con un fuerte interés en comprenderla tanto desde el medio de Occidente como desde las medicinas de Oriente, medicina tradicional china, medicina ayurveda y medicina tibetana. Y en las medicinas de Oriente se busca la armonía del ser humano con el mismo y con el medio que lo rodea, prestando una importante atención a los procesos cognitivos en la cosmovisión del ser humano y sus mecanismos neuropsicológicos que impulsan los comportamientos sociales. Esta comprensión está por lo mismo interrelacionada con la forma de pensar y su interrelación de su mundo exterior e interior. La neurociencia cognitiva, la neurociencia cultural, la neurociencia de ciclos circadianos son un ejemplo de esa interrelación con el pensamiento asiático, confucianismo, taoísmo, budismo, tibetano, ahimsa, pancansila, que marca las últimas tendencias en el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano y convertir la vida en un arte. Es lo que el doctor Buitrago define como calobiótica. El doctor Buitrago dirige el programa de calidad de vida calobiótica en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, coordina el grupo de estudios chinos de la Universidad Nacional de Colombia y hace parte del grupo de profesores de la Red Asia de la Universidad Nacional de Colombia y dirige el Centro de Estudios Chinos en Colombia. Doctor Buitrago, pues le doy la bienvenida y ya podemos iniciar nuestra conferencia. Ella siempre nos ha dicho esa pasión interna que hay y esa correlación que hay de, en este momento, nosotros si no estuviéramos por ustedes los ingenieros de sistemas y todo lo que tiene que ver con este mundo de la multimedia y de todo el proceso, no podríamos hacer esto que estamos haciendo en este momento de forma virtual. Entonces, muchas gracias de Yanira, gracias a Cisandes, gracias a Antropología, al capítulo de Antropología, gracias al capítulo de Medicina por esta invitación y precisamente esto cuando nosotros lo conversamos con la doctora Ángela María y con Deyanira, esto fue hace unos 4 o 5 meses, no teníamos todavía ningún indicio de que esta conferencia va a tomar una importancia grande en este momento, lo mismo las otras que hemos hecho. Y fíjense cómo en este momento, pues creo que va a ser una conferencia que es la unión de ese momento y eso que se nos está pidiendo y sale por todos lados esa palabra de resiliencia. Y precisamente yo le puse eso, otra palabra que es poder interior. Y empieza ese cuestionamiento y yo quiero hacer una descripción precisamente de la figura que están viendo ustedes. Y es el médico que viene en la parte derecha con el cuchillo, es Hua Tuo, que es uno de los grandes médicos tradicionales de China. Es un médico que descubrió la anestesia acupuntural y descubrió muchos puntos nuevos de acupuntura, descubrió formas de hacer movimientos de energía y Qigong, que es el Qigong de los 5 animales, y dejó un legado grandísimo dentro de la medicina. Nosotros tenemos que estudiarlo a él en diferentes aspectos. Él inicialmente estudió medicina en la India y después pasó a China y estudió la medicina china y ahí donde empezamos a ver esas 3 medicinas, la china,
Ayurveda o India y la tibetana, cómo son de interrelacionadas y cómo tienen códigos comunes y no se sabe realmente en dónde es el origen real, si empezó todo este proceso en India o en China o en otra parte, pero finalmente fue llevando hace 7000 años ese conocimiento y se distribuyó por toda Asia y eso formó diferentes tipos de medicina. Aquí la figura es interesantísima porque la persona que está sentada es Cao Cao, es un general, y este general tuvo una herida en combate en su brazo y Cao Cao empezó a tener infección en el brazo y en un momento Huato le dice, general, necesitamos obligatoriamente abrirle, vamos a limpiarle toda esa herida, limpiarle todo el tejido encangrenado, tengo que llegar hasta el hueso y necesito hacerlo, pero no hay un método, en ese momento todavía él no había descubierto la anestesia, entonces tengo que hacerlo de una forma que a usted le va a molestar muchísimo. Entonces Cao Cao le dice, eh, médico, pues hágalo, yo voy a jugar el juego del Wei Chi, el famoso juego que lo conocemos más como Go, que viene, esa palabra viene desde de Japón, pero el Wei Chi se origina en China y es un juego que, como ustedes ven, es una cuadrícula con bolas negras y blancas y son los movimientos que se van haciendo y en cada uno de los movimientos entra una compenetración del ser con su propio ser interno y entra en momentos en estados meditativos muy profundos. Entonces Huatoque ya lo sabía, le pide a, perdón, Cao Cao, el general Cao Cao que ya lo sabía, le pide a Huato que por favor lo haga, que él va a estar jugando. Huato le abre la herida, llega hasta el hueso, le hace la limpieza y el general Cao Cao no tiene ninguna molestia, no tiene dolor, está tan absolutamente abstraído en el juego del Wei Chi que eh, su cuerpo queda anestesiado, queda independizado y él en eso se profundiza y entra con un estado meditativo. Entonces, ese es el ejemplo. Y nosotros hemos visto y cuando se habla de resiliencia, pues se habla del latín salire, saltar hacia atrás, rebotar, ser repelido, surgir, y el prefijo re, que es repetición o reanudación. O sea, que es una reanudación de ser repelido, de saltar hacia atrás, de hacer ciclos de comienzo, llamémoslo de las cosas. Y lo que hemos encontrado con resiliencia, que lo maneja la psicología, las ciencias sociales, es que personas que han sufrido situaciones estresantes no son afectadas psicológicamente por ellas, o a veces son afectadas y ese factor de resiliente que nace desde la física y la química, y cuando se puso esa palabra dentro del área de humanidades, se sacó precisamente de eso, de la física que designa la capacidad del acero para recuperar su forma inicial, a pesar de los golpes que pueda recibir y a pesar de los esfuerzos que pueda hacerse para deformarlo. Entonces, es que tanto tiene resistencia o el metal para no terminar doblándose o debilitándose. Entonces, siempre se ha tomado esa resiliencia como la capacidad de resistir. Precisamente en estos días yo encontraba y me llegó por Facebook o por el WhatsApp una foto que me imagino que a muchos de ustedes les ha llegado de creo que dos miquitos o dos en una olla hirviendo y dicen, ¿será que ya será suficiente de ser resilientes? Entonces, siempre se ha tomado como hay que resistir, hay que llegar hasta el agotamiento para poder salir adelante en eso, y ese es un factor que pues se ha tomado en eso. Eh, Aquí los investigadores más prominentes que empezaron desde los años 70, empiezan las investigaciones ya en forma de ver cómo había factores que habían sido tomados desde anterioridad y históricamente de seres que
tenía la capacidad de salir de grandes catástrofes, tanto físicas como enfermedades, como en este caso pandemias, y podían salir victoriosos, llamémoslo, del proceso. Entonces, también se empezó a buscar cómo, no solamente eso, sino cómo ayudar desde las áreas de ciencias sociales y humanas a que los individuos pudieran salir avante de procesos, inclusive procesos de su vida familiar, su vida de pareja o su vida social. Emmy Weber, en el 95, empieza a hacer investigaciones sobre eso de lo que se denominaba el riesgo social y el estudio de competencias en base a personas que tenían la capacidad de tener un estrés permanente y poder salir avante y cómo se recuperaban, cómo salían y no generaban un estrés. Y se empezó a acuñar esa palabra de estrés post-traumático o después de haber vivido un suceso. Después de ella, Michael Ruther, entre el 99 y el 2000, empezó a estudiar poblaciones de alto riesgo, sobre todo hijos de padres con enfermedades mentales, y estudios sobre el temperamento realizados en la década del 60 y estudios de las diferencias del nivel individual para enfrentar las distintas situaciones de la vida. Y empezó a hablar de esa resistencia relativa al riesgo psicosocial y cómo evidenciaba él que había resultados positivos y resultados que eran debidos a la forma como la persona enfrentaba su riesgo y empezó a hacernos ver como que ya había posibilidades de salir avante en procesos de poblaciones de alto riesgo. Luego, del 2000 al 2006, Sunilla Lutar, una eh, médica, psicóloga, perdóneme, india, empezó también a hablar de vulnerabilidad y resistencia y habló de esa vulnerabilidad y resistencia, hizo estudios sobre todo en niños y más en jóvenes. Entonces, cómo eran propensos a enfermedades mentales y sobre todo en escuelas de alto rendimiento. Y habló de esa adaptación positiva que llevaba a la adversidad como un proceso de significado en el ser y cómo el ser era capaz de encontrar ese significado, ese que después lo voy a hablar con Víctor Franks, que es cómo encontrar un para qué de cualquier adversidad que haya y cómo se puede generar una adaptación positiva. Y aquí ya ella empezó a acuñar el término de adaptación, que es un término muy interesante que tienen los chinos desde hace más de 2000 años. Y después llega uno de los grandes maestros de la resiliencia, que es Boris Cyrulnik, que empieza a hablar y hace estudios sobre individuos que estuvieron en campos de concentración. Él los estudia. Y aquí pues no traje la imagen, pero venga el momento para hablar precisamente de Víctor Frank. Víctor Frank fue un psiquiatra que logró ser un psiquiatra de origen judío que es capturado con su esposa y es llevado a los campos de concentración de Auschwitz y él como médico empieza a hacer sus notas del tiempo que pasa, duró los 3 años, pudo salir con vida del campo de concentración y le sirvieron para generar y crear lo que es una escuela grandísima de psicología que es la logoterapia. Y precisamente él empezó a colocar esa frase de no preguntes el por qué, sino pregunta el para qué de un suceso. Eso lo decía Víctor Frank. Ya, Nick habla de esos sucesos donde cuál es la posibilidad del ser humano. Y él empieza a hacer la pregunta de vivir una vida donde todo esté bien, donde todo esté confortable, donde no haya ningún proceso de alteración, que todo sea como se quiere, que todo sea como se piensa, que todo sea como se siente. Entonces dice, la vida es una locura, ¿no es cierto? Por eso es apasionante. Imaginen que somos personas equilibradas con una vida apacible. No habría ni suceso, ni crisis, ni trauma que superar.
únicamente rutina, nada más que recordar. Ni siquiera seríamos capaces de descubrir quiénes somos. Y aquí empieza ya el movimiento de resiliencia a hablar de el conocimiento del ser sobre sí mismo, el conocimiento de eso que en, en Delfos se hablaba de conócete a ti mismo. Y Cyrulnik empieza a decir, oiga, tiene que haber un proceso y no hay otra forma, sino entrar en un cuestionamiento interno y una búsqueda interna, y eso obligatoriamente produce crisis. Si no hay sucesos, no hay historia, no hay identidad. Ahí emplea él eso que es tan importante, el reconocimiento de lo que verdaderamente somos, que es la identidad diferente a lo que nosotros nos montamos en eso que queremos hacer manejado por nuestros deseos y nuestras emociones, que es lo que se llama el ego. Y se mira lo que me sucedió, sé quién soy porque sé de lo que soy capaz ante la adversidad. Los seres humanos son apasionantes porque su vida es una locura. Fíjense que es muy interesante. Un neurólogo, psiquiatra, psicoanalista y etólogo hablando de locura y de tener locura precisamente, y que la vida entra en un plan que es la locura. Después Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, empieza también a hacernos ver realmente de qué forma nosotros vivimos la vida y de qué forma nosotros programamos y tenemos una conciencia de lo que es vida. Y empiezan a hacerse los cuestionamientos de la vida es un, un azar de circunstancias que se van generando y van llevándonos nosotros en un proceso de eso que hemos aprendido y mal aprendido que se llama karma dentro del pensamiento indio, y que nos toca a nosotros a veces vivir eso. Y no será que tenemos la capacidad de tener fortalezas en ámbitos de la vida y tener una vida con significado y entrar a un conocimiento que genera poder y genera el estado de bondad del ser. Entonces, David Seligman empieza a hacer un nuevo movimiento en la Universidad de Pensilvania y genera eso de psicología positiva, donde ya le pone a ese factor de resistencia o resiliencia, como nos los han hecho ver, factores de tenemos la posibilidad de interiorizarnos y entrar a vernos a nosotros mismos. Y ahí entra la neurociencia, capacidad de afrontar las adversidades de la que se considera personas más resilientes con mayor equilibrio emocional frente a situaciones de estrés, soportando lo mejor de la presión. Esto lo habla el Instituto Español de Resiliencia. Esto les permite una sensación de control frente a los acontecimientos y una mayor capacidad de afrontar retos. Y cuando se habla de control no se refiere a el hecho de controlar de la forma que yo tenga todo en mi saber, sino tener la potencia interior y la capacidad de que sí voy a solucionar cualquier suceso que venga. Y aquí les pongo este diagrama de las neurociencias, precisamente, como una situación adversa entra al hipotálamo, al tallo cerebral, y es en el estado inicial que tenemos, genera un proceso de equilibrio dentro del ser y se mira en el contexto y eso lo envía a la amígdala y al hipocampo. El sitio que maneja los miedos, la amígdala y el hipocampo que maneja el sentido de las emociones del ser. De ahí entra después a la corteza prefrontal y al hipocampo también, que continúa y empieza la evaluación del contexto y la toma de decisiones. Pero esta parte es importantísima, como el proceso de nuevas estrategias que van en doble dirección genera una reorganización de ensambles neuronales. ¿Qué quiere decir esto? Que hace una conexión de nuevas neuronas en nuevos espacios que están dentro del ser, y aquí entra el núcleo accumbens y el área ventral del tegmental, y hace una acción de recompensa, una motivación y una obtención de un fin, una obtención
de recompensa, ayudada por la amígdala y el hipocampo. Pero esta parte es muy importante. La gran diferencia entre los resilientes y los vulnerables es la plasticidad sináptica. Esta parte es supremamente importante. Y empiezan neurocientíficos a ver que los seres que ante una situación adversa tienen la capacidad de mirar desde diferentes, ¿qué es plasticidad sináptica y plasticidad neuronal? Se está hablando, y ahorita más adelante voy a ponerles algunas, de que en la medida que yo tenga la capacidad de interconectar nuevas neuronas en nuevos espacios, entonces, por ejemplo, los sentidos, los cambios, cuando yo genero una rutina, estoy generando que esa rutina me lleva a mí a repetir siempre las mismas secuencias. Entonces yo me levanto a las 6 de la mañana, me tomo un baño y no hago más nada, como dice la canción de salsa. Y después el desayuno tiene que ser mi juguito de naranja, después mi cafecito, y genero unas rutinas porque en esas me siento seguro. Y si voy pasando el tiempo y si voy llegando a una edad donde tengo que generar rutinas para estar seguro conmigo mismo y seguro de que recuerdo cada proceso, y me empiezo a tener problemas de memoria, entonces si no creo rutinas, entonces no me voy a sentir, y me voy a sentir vulnerable y me voy a sentir inseguro y desconfiado. Entonces ahí estoy generando los mismos engramas. Cuando yo tengo la capacidad de ir a caminar por un área, después ir a caminar en otra área diferente, cuando empiezo a estudiar o mi profesión o lo que estoy haciendo, pero de pronto estoy en un área científica y decido estudiar un arte determinado, me pongo a aprender un idioma, por ejemplo, como el chino, que es todo en contexto, que tiene que tener unos sonidos especiales, que me obliga a no emplear la lógica, entonces empiezo a hacer interconexiones neuronales, y eso es lo que se llama plasticidad cerebral. Y es el proceso de empezar a ejercitar el cerebro, a llevarlo otra vez, porque nosotros siempre estamos pensando y pues nos hemos ido siempre, y existen un innúmero de gimnasios donde se maneja el estado físico, pero nosotros no le ponemos mucha atención a nuestro estado de fortaleza mental y emocional y cerebral. Y por eso es que ahora, en estos momentos que estamos viviendo, donde nos limitan todo lo físico, precisamente donde empieza a verse y empieza lo que dicen los indios de Maya, hablan de Maya como esa mente ilusoria que empieza a llenarlo a uno y meterle una cantidad de juicios, y se va uniendo uno con las noticias que llegan, con los reportes que van llegando, y va encontrando uno que lo que nos dicen los noticieros, que lo que nos dice el vecino, y voy generando procesos de temores, de miedos, y no tengo, como no he fortalecido mi nivel mental, como no he fortalecido eso que está dentro, empiezo a generar procesos ya patológicos. Esto es un especial que hizo la revista Nature sobre precisamente la resiliencia. Y si alcanzan a ver, dice, el estrés tiene una influencia negativa en el cerebro humano. Y habla de esa búsqueda, de esa investigación, y cómo el estrés van llevados. Este es un artículo del Journal of Neuroscience de 2011, donde se habla precisamente cómo ese estrés crónico está diferenciado en los seres, es una diferencia individual, cómo cada ser tiene la capacidad de tener un soporte sobre el estrés crónico. Y al final, lo que está en rojo, el presente estudio describe un mecanismo para las diferencias individuales en las respuestas al estrés crónico. Implica que el factor neurotrófico derivado del cerebro, del hipocampo, el desarrollo de circuitos neuronales que controlan las adaptaciones adecuadas al estrés. O sea, cómo ese factor neurotrófico derivado del cerebro que está en el hipocampo, que estimula el hipocampo, es el que depende de esas diferencias individuales. Pero lo interesante del estudio es que ese factor, sí, del hipocampo, se estimula con neuroplasticidad. Y miren que aquí este es un artículo de diciembre del 2014, precisamente, que empieza a hablar sobre los factores neurotróficos, este que les acabo de decir, un puente entre la inflamación
y la neuroplasticidad. Y fíjense que aquí ustedes que han visto todo el proceso del coronavirus, el coronavirus dicen que cuando entra de una forma masiva en el organismo, hace un estímulo inmunológico y una formación de citoquinas, mira aquí, que es lo que finalmente hace el proceso inflamatorio, y esto es lo que está complicando todo por una reacción masiva que tiene el organismo en su defensa inmunológica. Y miren este artículo del 2014 hablándonos de cómo las citoquinas generan, excúsenme, una inflamación, y esa inflamación genera todo el proceso, llevado por estrés crónico. Entonces, ya en lo que se sigue estudiando el coronavirus. Moviéndose por diferentes medios y el aporte sí. de quienes participan consideran relevantes. Además, vamos a estar muy atentos a las preguntas de las personas que participan en directo. Se puede por favor, apagan un micrófono que está abierto, gracias. Gracias. Entonces, empezamos a ver que en ese caso, factores como el estrés o la depresión, fíjense, tienen aquí una relación con factores proinflamatorios del sistema inmune. Incrementa los niveles de marcadores inflamatorios, hace una comorbilidad y induce a los factores neurotróficos alfa para que se produzca más inflamación. Casos como depresión y estrés crónico. Entonces, ya se empieza a asociar que no es que haya enfermedades solamente preexistentes, sino cómo el individuo, al tener el conocimiento de la enfermedad del coronavirus, genera un estrés o genera una depresión que aumenta los niveles de citoquinas y aumenta los niveles proinflamatorios y van ocupando otras regiones diferentes. Entonces, la neuroplasticidad, ¿qué es lo que hace? Y precisamente aquí por eso ese estudio lo hacen para que la neuroplasticidad rompe este factor de citoquinas proinflamatorias porque genera numerosos vías de adaptación del sistema y lo que es el estrés crónico empieza a disminuir y la depresión desaparece precisamente. Y esa es una de las cosas que se están trabajando en la neuroplasticidad precisamente. Esas dos enfermedades, la depresión y el estrés crónico. Y cómo la neuroplasticidad, mire este otro artículo, tiene una edificación en los poderes del cerebro, en la salud, o sea, hace que el cerebro tenga, la neuroplasticidad en este momento es el músculo cerebral, ¿sí? Y lo que les digo, ¿qué es neuroplasticidad? Es la capacidad de nosotros estar viviendo en un proceso de incertidumbre. Pero esa palabra que suena como a veces estresante es simplemente estar viéndose permanentemente en múltiples posibilidades, en que hay múltiples posibilidades en todo momento, en que debemos cambiar permanentemente las rutinas para generar nuevos estados de conocimiento, y eso va a generar una capacidad en que el cerebro, la mente, pueda generar una movilidad de generar soluciones permanentes dentro del sistema. Este es en los estudios que empezaron a hacerse, tanto de neurociencias como en general de todo este proceso de cómo actuaba la resiliencia y cómo actuaba, se llegó otra vez a mirar la actuación del estrés y a mirar cómo el sistema nervioso autónomo. Nosotros tenemos 3 clases de sistemas. Sistema nervioso central, que está producido o está que se contiene o forma parte del cerebro y la médula espinal, el tronco cerebral, y el sistema nervioso periférico, que es los nervios que salen desde la médula y van hacia toda la parte torácica, abdominal y extremidades. Y tenemos el tercer sistema, que es el sistema nervioso autónomo, que es este que les describo. Este sistema tiene 2 clases de neurotransmisores. Uno es la adrenalina y el otro son los colinérgicos, los adrenérgicos y los colinérgicos. Este sistema es un sistema automático, es un sistema que está funcionando en 2 formas en la vida nuestra.
Uno es cuando estamos en un estado relajado, un estado donde estamos con una paz interior, donde estamos viviendo una vida tranquila. Entonces, eso que ustedes van a ver de C, que está, es el sistema colinérgico. Entonces, se encarga el sistema de colinérgico por medio de sus neurotransmisores, ¿sí? Y los receptores generar un estímulo que viene y va a actuar sobre, por ejemplo, las glándulas salivares, los bronquios, el corazón. Sí, entonces en el sistema de C colinérgico hacen que las glándulas salivares saliven, que la tráquea y bronquios estén en un estado natural, normal, donde no va a haber cambios en la broncoconstricción o broncodilatación. El corazón se lentifica y hace que las arterias que irrigan el corazón, las coronarias, se abran más y que generen una mejor perfusión. Hace que el músculo estriado, el músculo que compone gran parte de los músculos del cuerpo, esté relajado, que haya sudor, que los folículos pilosos tengan un desarrollo, que las arteriolas periféricas estén dilatadas, mire todo esto que está con C, que haya digestión, ¿sí? Tanto la digestión del estómago y todo el metabolismo, todo el proceso que hay de digestión dentro del intestino delgado y el intestino grueso. Entonces permite el peristaltismo, el movimiento, ¿sí? Y la defecación, entonces uno tiene deseos de hacer del cuerpo. Al igual en el sistema de la vejiga, permite que uno tenga la posibilidad de que funcione todo el sistema y los deseos de orinar. Al igual en el sistema genital, estimula para que haya la erección, para que haya la excitación sexual y que se lleven a cabo los procesos respectivos dentro de esa área de la sexualidad. Entonces, mantiene en buen funcionamiento todo ese sistema y hace que esté permeable. El otro sistema, el A, el rojo que vamos a ver, es un sistema que está permanentemente y solamente funciona, los llaman el sistema de huida o el sistema de escape cuando necesito yo tener una supervivencia, cuando necesito tener un momento agudo donde voy a escapar de algo que está afectando a mi vivencia. Entonces el sistema solamente hace que todo esto que está en C se bloquee y lo que está en A se estimule. Pero ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, está en A los tráquea y los bronquios. En A, aquí está la glándula salivares, entonces hay sequedad de la boca. Hay una broncodilatación inicial del sistema para ayudar a que respiremos mejor. El corazón hace que disminuya la sangre y en general la sangre que va de las coronarias y irrigan el corazón como la sangre periférica que va para todo el cuerpo. Hay una vasoconstricción de todos los vasos y lleva a que los músculos en este caso, inicialmente tengan una pequeña dilatación y reciban más sangre para poder escapar rápidamente, pero los folículos pilosos también se inactivan, las glándulas sudoríparas se inactivan y todo lo centra a nivel muscular, ¿sí? Y lo estimula. Todo el proceso de digestión lo inhabilita, ¿sí? El proceso de la sexualidad, pues creo que nadie quiere en un momento de angustia que lo va a morder un perro, por ejemplo, excitarse sexualmente, ¿no? No tiene uno ganas inicialmente ni de orinar ni de defecar, ya cuando ya son estados de pánico donde la persona tiene una relación de esfínteres, es otro proceso diferente. Entonces, este sistema, fíjense que el sistema colinérgico y adrenérgico están actuando de acuerdo a un sistema de relajación o a un sistema de estrés, ¿sí? Y el estrés se produce para llevar a cabo una adaptación del sistema en un momento de crisis. Pero nosotros empezamos a programar el sistema adrenérgico como un sistema que el estrés, que era el que estimulaba, entonces me generaba la rutina y el proceso de vida en general. Entonces me estreso porque amanecí tarde, me estreso porque tengo que llegar al trabajo, me estreso porque tengo que lograr estas metas que me impuse o me impusieron y empiezo a tener
procesos de estrés dentro del sistema y el sistema adrenérgico empieza. Entonces, no sé por qué estoy estreñido, no sé por qué tengo problemas sexuales, no sé por qué estoy hipertenso, no sé por qué tengo problemas respiratorios, no sé por qué tengo problemas cardíacos. Entonces, miren cómo toda esta relación de ese sistema automático que lo dejamos patinando en sistema de estrés, después nos lleva a la formación de innumerables enfermedades. Y esto se los comento porque precisamente aquí hay un factor que ya desde la visión de la medicina y del pensamiento en general chino, e inclusive el indio, que no tienen esta forma, su forma de hacer la incorporación. ¿Cómo se habla de un proceso que entra y aquí se llama la puerta de la vida? Y aquí empezamos a hablar de esto que es el sistema, y entonces en este momento, en lo que estamos hablando del sistema nervioso autónomo, estamos hablando que entonces vamos a resistir, y eso es la resiliencia, resistir. ¿Y qué hago con resistir? Aumento la capacidad del sistema adrenérgico para resistir, porque estoy resistiendo. Y ahí empieza la pregunta, ¿debo resistir o debo tener mejores armas? ¿Sí? La medicina ayurveda dice, nosotros no generamos un ataque hacia los virus, hacia las bacterias, hacia los noxos extraños. Nosotros generamos que haya una mayor inmunidad dentro del cuerpo para que el cuerpo tenga un proceso de empoderamiento y la bacteria o el virus se deje de alojar en el cuerpo y salga del cuerpo. No atacamos a la bacteria o el virus, empoderamos el sistema, la inmunidad del organismo. Esas son las bases que tiene, lo mismo que las bases de la medicina tradicional china. Se habla de un factor antipatógeno y de emplear energía verdadera, o sea, un factor contra la enfermedad, pero como resistencia, no como ataque a la enfermedad. O sea, el antibiótico no se emplea dentro de estas medicinas, sino que se emplea factores para que haya una mayor inmunidad y pueda el cuerpo a mayor potencia. Es fortificar. Si yo necesito levantar un ladrillo y no puedo levantarlo, yo hago unos procesos de calistenia, de ejercicio físico, de levantamiento de pesas, y después de un tiempo puedo levantar ese ladrillo. Entonces, lo mismo pasa con el sistema. Entonces, no me esfuerzo hasta herniarme para levantar el ladrillo. Sí, entonces fíjense que la gran diferencia entre esa resiliencia que piden resistencia y ese poder interior que es el que en este momento, precisamente con lo que hemos empezado a hablar de las neurociencias, que es la plasticidad cerebral y neuronal, empiezo a ganar más posibilidades de hacer una actuación. Entonces, aquí en este sitio, en el MICMEN, se dice que desciende energía que viene, que es energía de carácter espiritual. Se aloja aquí y esta es la energía que sube, que viene del estado genético del ser, y esto va generando una actividad donde este centro envía, es como una pila que tiene el organismo que se va llenando y va enviándole a los riñones, y los riñones van generando una mayor empoderamiento, una mayor energía, y esa energía la distribuye los riñones hacia todo el cuerpo. Entonces, aquí empieza y todos los procesos de autocultivación interior empiezan a decir, hay que empezar a que esa puerta del espíritu o esa puerta de la vida, como lo denominan, sea el sitio donde empiece a llenarse para generar una potencialidad del ser. Más adelante los voy a tomar. Y en eso, precisamente, se hablan de tres puertas. Y miren que esta puerta, que es la puerta inferior o la puerta media, tiene que ver con ese puerta de la vida. Y está la otra puerta que tiene que ver con el cerebro. Pero los chinos se encuentran que esta puerta inferior está manejada por el sistema parasimpático inferior y tiene que ver con toda la relación con los órganos sexuales, urogenitales. Y esta puerta superior también está manejada por el simpático y tiene que ver con la relación del sistema cerebral. Estas puertas son manejadas por el sistema parasimpático y esta, la puerta de la vida,
está manejado por el sistema adrenérgico, sistema de estrés, sistema simpático. Pero miren esto, si ustedes ven, aquí está cabeza, cuello, aquí está la parte media del cuerpo y aquí está la parte baja del cuerpo. Y si miramos otra vez, aquí lo que está en C colinérgico está la parte superior del cuerpo, los C está en la parte inferior y las A empiezan a estar aquí en esta parte media. En esa relación que hace 5.000 años hicieron los chinos con estas puertas y hablan de cómo empezar a abrir esas puertas. En este momento lo estamos viendo nosotros en el sistema nervioso autónomo de una forma correlacionada y ya neurocientíficos que estudian las dos, la medicina china y la parte de neurología, están empezando a hacer las asociaciones precisamente de eso. Y en eso entramos a esto, que es lo que realmente desde nuestra área nos lleva el estudio de realmente cómo debemos tomar eso que se llama resiliencia. Y aquí volvemos a la figura que les mostré del médico Huató con el general Saizai, cómo el general entra en un estado donde libera y no resiste el dolor, sino simplemente libera y entra en un estado mental diferente, porque se ha aprendido a educar. Entonces, esto que se llama alquimia interior taoísta es los métodos con que la tradición china ha encontrado cómo generar poder interior en el ser. Entonces, por eso es el motivo de esta presentación que voy a hacer desde esta área. Entonces, eso que se llama alquimia y que hemos conocido como alquimia, tiene dos partes, una filosófica y una científica o química. Entonces, si ustedes recuerdan, en China se tuvo más que en otros sitios y fue en la búsqueda del elixir de la eterna juventud, de cómo se encontraba el químico, el factor químico que ayudaba a tener la inmortalidad. Y entonces en eso estuvieron muchos alquimistas y se tomaba que eso que se llamaba alquimia tenía que ver con lo químico y entonces se realizaba con lo químico y se hicieron muchos estudios. Y la otra, que era el factor de el encuentro de el ser con algo que estaba más allá, que tenía que hacer ese proceso alquímico, pero en el interior del ser. Y ahí se empezó a dividir esa alquimia interior y alquimia exterior, o alquimia de laboratorio. Y en eso, pues, claro, se reconocieron y hubo muchos emperadores que murieron en base a encontrar ese químico, ese elixir de la eterna juventud o de la inmortalidad. Mientras que, por el otro lado, se hicieron investigaciones en esa alquimia interior que llaman los chinos el Neidan o cinabrio interior. Entonces, esto empieza desde, imagínense ustedes, 400 años antes de Cristo. Libros fundamentales como el Tao Te Ching o como el Chuang Tzu, que hablan sobre el sentido de la virtud, de la vida, libros de fundamentación taoísta donde empiezan a mostrarse precisamente cómo esa relación del hombre con su medio y con su ser y con su proceso externo e interno van generando un acople, pero van generando el encuentro de algo que está dentro del ser, al cual debo generar, y ellos lo hablan, cultivar como lo que se cultiva con una semilla que tiene que cuidarse, regarse y hacer que la semilla brote y después la semilla crezca, se fortalezca, se lleve completamente erecta, vertical, para que después crezca frondosa y posteriormente dé frutos. Entonces, hacen esa relación y dicen, entonces, dentro de todo este camino hay un cultivo personal y lo llaman eso como el cultivo personal. Y se dan cuenta ellos que dentro del ser mismo hay tres
movimientos, llamémoslo, o tres centros de diferentes energías que le llaman los tres tesoros. Uno que es el yin, otro que es el chi y otro que es el shen. Y fíjense que aquí ya la tradición china empieza a dividirlo en una esencia fundamental, que esa esencia que llaman yin viene de dos características. Uno, de la característica genética que trae por los padres, pero otro de una característica espiritual que viene y se cimenta desde antes del nacimiento y que se materializa en el momento del nacimiento. Y que esa esencia es la matriz sobre la que está sostenida todo el cuerpo físico y todos los órganos. Y que en esa matriz funciona después la energía, pero esas dos están conectadas con lo que se llama el espíritu o Shen, o el estado mental del individuo. Para ellos, la mente tiene diferentes niveles, pero los niveles superiores de la mente, los indios hablan de tres mentes: la mente concreta, la mente intermediaria y la mente abstracta dentro de la clasificación, pero realmente dentro de la tradición india se habla de 16 niveles de mente. Eso lo vamos a ver en la siguiente charla, precisamente en la del inconsciente, porque ahí vamos a darnos cuenta. Y hablan de 4 estados de la mente en la tradición india. Hablan de un estado consciente, de estar despierto, un estado de estar dormido, un estado de sueño, y el cuarto estado, que lo llaman turiya, que es el estado de trascendencia del ser, que es el mismo estado que aquí estaremos hablando como el estado del Shen o estado espiritual. Entonces, esto empieza a aparecer en libros que se van trayendo a Occidente, y el misionero británico Joseph Elkins trae una obra que es el Neidal Mian Yuan, que es el entrenamiento y cultivo personal, y empieza a hacer investigaciones desde Occidente precisamente de eso. Eso que empieza a hablarse como el Guaidano, la alquimia de laboratorio, la alquimia interna o Neidan, y cómo eso está basado en lo que llaman el cinabrio o centros que están dentro del cuerpo que manejan la energía, y lo que llaman ellos el Yanjin Shu, que es el arte refinado de cómo convertir todo en oro. Y ahí donde precisamente en ese simbolismo es donde empiezan a creer que esa conversión de cualquier metal en oro es por medio del laboratorio químico y no por un proceso alquímico. Ese Neidan, o proceso interno, que lo llaman, es el cultivo interior. Son prácticas que se hacen para el desarrollo personal, el desarrollo interior, y entre esas son técnicas respiratorias y técnicas de meditación, un conocimiento de la cosmología taoísta. Aquí es muy importante. Nosotros, fíjese que no tenemos dentro de, si no lo hacemos por hobby, pero no tenemos nosotros un conocimiento. Ellos tienen un libro que se ha mal utilizado y se ha dejado como un libro para el azar o para consultar procesos de suerte. Y realmente es un libro que está elaborado en la base de la cultura china, que es el I Ching. Y precisamente el I Ching lo que hace es estudiar la cosmología taoísta, en esa relación que siempre han hablado en Oriente de la relación del macrocosmos con la relación del microcosmos, donde ahí son independientes, pero son finalmente correlacionados, y hay un proceso sincrónico dentro de lo que pasa exteriormente con lo que pasa interiormente. Entonces, empiezan con eso, el principio de los libros de los cambios, que es el I Ching, la dualidad del yin y yang, entran a estudios de medicina tradicional y sobre el proceso de el estudio de los factores del espíritu y del alma, desde el budismo y de la filosofía confuciana. La alquimia exterior, que simplemente con la preparación del elixir, estamos aquí pues volviendo a comentar los términos, se hicieron rituales, elementos religiosos para atraer espíritus, deidades, en ese proceso exterior de la búsqueda. Normalmente en la escuela del Neigdan pues siempre se tomó el Tao Te Ching y el Chuang Tzu
y que siempre tienen una relación con la vida central del individuo, pero también sobre el confucianismo, que habla de esas relaciones que hay de todo eso que está dentro del taoísmo, pero cómo se llevan a la sociedad y al comportamiento de la sociedad. Entonces, ahí los taoístas empiezan a decir, la vida se encuentra en el énfasis, lo mismo que dice la Ayurveda, en el propio ser. Imagínense que la medicina Ayurveda de la India tiene un concepto de salud. ¿Y qué es salud? Es suastía, lo denominan ellos. Suas, en uno mismo, y estía, establecido. Alguien que se ha establecido en sí mismo. Esa es la definición de salud dentro del concepto sánscrito de salud para los indios. Entonces, fíjense las relaciones que hay. La medicina tibetana empieza a hablar ya muy relacionada con el budismo tibetano, pero lo baja ya al ser. Cuando el ser se deja llevar por sus deseos exteriores y no encuentra una definición de su propio ser, esos deseos los llevan a la enfermedad. Y la enfermedad, ¿cómo se soluciona? Cuando el individuo entra en armonía consigo mismo. Y cuando hay, ¿qué es lo que denominan ellos armonía o equilibrio? Cuando el pensar, el sentir y el proceso fisiológico y anatómico del ser están en coherencia. Entonces, cuando eso no está coherente, empieza a haber enfermedad. Entonces, los taoístas también dicen, oiga, entonces la cosa es, el trabajo es para adentro, el trabajo es del propio ser. Y en eso se encuentra ese sentido, que es la longevidad, que el individuo pueda disfrutar los buenos años de vida y cuando tenga que entregar su cuerpo lo entregue en completa salud. O sea, que en un momento dado el cuerpo por su naturaleza se va apagando, apagando, apagando hasta que el ser tiene la capacidad de despedirse de sus seres queridos y entrar muy amablemente, inclusive ser recibido, y eso es otra parte muy interesante de lo que estudian ellos en el secreto de la flor de oro, de cómo sucede eso, y en el barro tudor de la entrega del individuo de una forma natural. Eso es lo que ellos siempre propenden por lo que se llama longevidad. Entonces, es la búsqueda precisamente de eso, el cultivo de la vida, el cuidado personal, las prácticas de alquimia interior, y de eso llevar a que la vida del ser humano sea de naturaleza larga. Los chinos hablan de uno de los factores que más toca abolir en Occidente, de el factor de lo que se llama vejez, es el sentido mental de decrepitud. Y ese es un factor que nosotros ahorita inclusive ya le hemos bajado casi a los 35 años, que ya el ser prácticamente tiene vida plena, activa hasta los 35 años y después está en un proceso de decadencia. Los chinos tienen muy claro que el proceso donde el individuo empieza a vivir empieza a los 60 años, cuando cumple los ciclos de haber pasado por cada uno de los procesos de los elementos que son los que conforman el ser durante 12 años por cada uno. Entonces el ser se encuentra realmente maduro y en sentido de vivir su vida a los 60 años. Y eso es lo que dan por longevidad. Entonces dividen ese cultivo personal en tres fases, que la idea es precisamente traspasar lo mundano y adentrarse en la sabiduría, superar esta sabiduría y entrar en lo espiritual, ir más allá de lo espiritual y entrar en la transformación personal. Entonces fíjense que aquí empiezan a tener ellos la claridad de que hay algo que es espiritual, que hay que pasar eso circunstancial, cambiante, que son los procesos mundanos, para entrar a algo que se llama sabiduría, el saber. ¿Y qué es sabiduría y qué es saber? Es encontrar en sí mismo esa conciencia de conocer, pero no como un concepto, sino como vida misma, como experiencia de vida,
como lo que yo he tenido en esa conciencia, en esa vida, en esa alerta consciente donde yo estoy comprendiendo que cada suceso, como dice Víctor Frank, cada cosa está hecha para un para qué. Entonces, si yo empiezo a comprender eso, no me quedo en el proceso mundano, sino encuentro sabiduría. Y cuando entro a sabiduría, entro a conectarme con una conciencia espiritual. Y cuando logro conectarme con esa conciencia espiritual, empiezo un sentido de transmutación y transformación personal. Esto lo vamos a seguir hablando en la siguiente conferencia, en las siguientes conferencias. El Dao Ya es donde aparece esta. Entonces, se busca ir más allá de lo común y adentrarse en el estado del Shen Ren. Ese estado del Shen Ren del hombre sabio que tiene una percepción superior para alejarse de lo mundano y así ascender a la escala espiritual. Entonces, fíjense esa correlación que hay permanentemente y ese conocimiento de el poder interior se encuentra dentro del individuo, no fuera del individuo. Las soluciones no están fuera del individuo, sino dentro del individuo. Por eso es que ahora se está hablando de rehacerse, pero rehacerse se está hablando de creatividad, y creatividad es crear, y creatividad viene de un proceso interno, y la creatividad no nace desde un proceso racional, intelectual y de estudio desde la razón, sino de un proceso donde lo intuitivo y lo inconsciente forman parte y se conectan con ese mundo espiritual y me da a mí esas corazonadas de la sapiencia, eso que entra en ese momento en mi ser y viene de la nada y ¡pum! Se encendió el bombillo. Y eso es una nueva idea, eso es una nueva teoría, eso es una nueva solución. Y eso es lo que hace que el mundo genere los cambios respectivos. Entonces se busca convertirse en un sabio, una persona con nivel de percepción y comprensión superior al resto de seres humanos. Y en eso los Shenren son los que se han denominado como santos. En esto, en el Diccionario de Filosofía, el Shue Da Zitian habla de estos hombres sabios que vivían tranquilos en un ambiente natural, respetaban los cambios de los 8 vientos, seguían las costumbres sociales comunes, mantenían un estado de ánimo armónico, a la vez que se relacionaban con el resto de la sociedad sin alterar su orden. Efectuaban trabajos físicos armoniosos, no se alteraban internamente y se sentían felices con su situación. Por eso su apariencia física no se debilitaba con facilidad y sus años podrían contar hasta los 100. Entonces, estos primeros que denominan santos, entonces precisamente cuando uno oye esa palabra santo y cuando ve que lo pintan rodeado de una aureola, es precisamente cuando el ser ha entrado en un proceso de empezar a sentir ese sentido de felicidad, de alegría que está en su naturaleza y empieza a emanarlo en el mismo. Entonces coge un brillo en el mismo, coge una vivacidad, coge una atractividad, desarrolla naturalmente un proceso de empatía, ¿sí? Y un proceso de gozo interno por forma natural, no impuesto. Entonces, en segundo lugar, dice, se busca ir más allá de este estado de sapiencia y adentrarse en lo espiritual. Cuando yo logro comprender, vivenciar eso que tiene el hombre santo, entonces empiezo a entrar en otro estado, que es el estado de conexión, con un estado de conciencia más unificada. Esto se los estoy comentando, esto es una conferencia que es teórica, evidentemente pues esto es lo superficial, es informativo, ya pues en esto imagínense lo que hay ya en la profundización, en lo que se pueden hacer de cursos para empezar a comprender todo este proceso de la autocultivación y cómo, más que comprenderlo, empezar a vivenciarlo en uno, vivenciar esos cambios, vivenciar en ese sentido donde empiezo a tener yo una forma de entender naturalmente y de concientizar y de sentir tanto el proceso externo como el proceso interno. Y se dice que cuando hay una unión de esa segunda puerta, la que les hablaba del sistema simpático adrenérgico, con la parasimpática, dice que se encuentra en un estado de intuición donde puedo yo sentir
lo que sucede con mi cuerpo y mi cuerpo me empieza a avisar, me empieza a mostrar su estado, que es muy interesante. Entonces, él, para entrar en ese tercer estado, que es el proceso de transformación de uno mismo, entonces es el estudio y desarrollo de la personalidad de la vida. Eso se denomina el Simin Shuang Xiu, que es el desarrollo, el cultivo personal, que es la consecución de ese estadio del Shangren, el estadio que trasciende el estado común y entra a ese estado del cultivo de la inmortalidad. Y esto cuando se habla, si se habla del sentido físico, se está hablando de inmortalidad como si fuera, o uno lo piensa, como si fuera físico, y no es el estado de eternidad. ¿Cómo comprende uno que ha pasado por encima de lo que uno está viendo que su vida tiene un final hasta el momento de la muerte física? Y esa comprensión ya no es el final, entra un proceso de eternidad y es cuando se está empezando a hablar de ese espacio, de la relatividad del espacio-tiempo, que desde el tiempo de Einstein se hablaba, y el complejo de lo que se estudia como verdad. Eso que dentro de el mundo judeocristiano hay una frase en la Biblia que tiene Jesús que dice, conoce la verdad y la verdad os hará libres. Y desde todas estas áreas siempre se ha hablado de verdad, 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 pero es la comprensión del estado de sabiduría que lleva a la conexión con el estado espiritual y ahí es donde comprendo realmente. Y todo eso es lo que se llama el Yangshan, que es el sentido del cultivo personal. Entonces, el cultivo o nutrición del espíritu, del principio vital de vida, son las prácticas encaminadas al mantenimiento y la mejora de la salud. Técnicas respiratorias, prácticas de meditación, ejercicios tipo gimnástico, aquí es donde entra el tai chi y sobre todo el qigong, o sea, el ejercicio del manejo interno del ser, esta parte interesantísima que nosotros no la conocemos, que es el Suning Chin, que es el arte del... Hay un libro que es el arte de alcoba del emperador amarillo, o el Suning Chin, que es muy correlacionado con el libro del Kama Sutra del pensamiento indio. Entonces, ¿cómo se reconoce? En este libro tuve la oportunidad tengo un gran maestro, el maestro Lu Chong Hon, al que le tengo un agradecimiento eterno, que estuvimos casi 2 años estudiando este libro de Suning Ching, y es impresionante, y habla precisamente de ese poder del yin yang, de lo masculino, de la fuerza masculina y femenina, como al entrar en unidad va generando un proceso de potencialidad del ser. Inclusive hablan que ya cuando el ser adquirido adquiere más potencialidad sexual, y si hace la sexualidad como es la forma de hacer el amor en esa condición esencial, va a revitalizar el cuerpo. Y entonces puede utilizarlo con la frecuencia que quiera y se utiliza precisamente con tanto el fin de encuentro con el espíritu como de mejorar la salud también. Prácticas de nutrición y a veces ya en otras áreas, en otras escuelas, allá en China, diversos compuestos químicos para alcanzar la longevidad. Entonces, fíjense que esto era lo que yo quería traerles como el centro de lo que es resiliencia. Como resiliencia realmente es un factor que dura solamente toda la vida, no es solamente en este momento, no es solamente en momentos de crisis. Hay dos formas que tenemos nosotros de hacer nuestra evolución o hacer nuestro estado, o dos formas de llevarnos a un estado de cambio. Uno es por evolución y seguir un camino de mejoramiento, tanto físico, emocional, mental y espiritual, o el otro es como lo que nos pasa en este momento, por una crisis, en que nos obligan a que tengamos que acelerar la marcha. Pero desde esas corrientes orientales, ellos siempre están viendo que el ser tiene que estar en un permanente cultivo,
de los principios vitales para entrar precisamente a empoderarse del sistema. Y aquí pues lo vinculan estrechamente con ese proceso de inmortalidad. Aquí ya entramos a procesos que ya en neurociencia se está empezando a estudiarlos y procesos donde suena todavía que uno puede dejar el cuerpo, que uno no necesita morirse, sino puede inclusive cambiar la vibración del cuerpo, o sea, cosas que para uno todavía mentalmente y en la forma como está enseñado y con la forma como ha visto, dice, oiga, pero esto no puede ser. Pero todo esto, fíjese, lleva más de 2000 años de estudios y lo han trabajado en las diferentes culturas. Yo aquí lo estoy entrando hoy desde el proceso de alquimia taoísta interior, pero también hay procesos que después vamos a verlos desde la Ayurveda, precisamente busca también la longevidad y lo mismo los principios de la medicina tibetana. Entonces, ¿cómo lograr esos dos? El Di-Shen y el Tien-Shen, que es la inmortalidad celestial. Entonces, ese cultivo de la personalidad lleva a embellecer la naturaleza de la vida. Y está lo que les decía con esos tres tesoros, con lo que es Yin, la esencia, cómo desarrollar esa esencia tanto de lo genético como de lo espiritual que viene, cómo esa energía que está dentro del organismo, saberla, educarla, saberla manejar, y cómo ese comandante que es el espíritu, lo reconocemos, lo vivenciamos, lo hacemos y lo colocamos al orden de nosotros mismos. Aquí empezamos y por eso es lo interesante que en neurociencias empieza, aunque no lo tiene en este momento como espíritus, lo está empezando a entrar como conciencia o como otros factores de algo que existe dentro del ser, que lo alimenta de otra forma diferente a lo que es la nutrición o la respiración en nosotros y nos revitaliza. Ahorita más adelante vamos a verlo. Entonces, eso, esencia del Yin y del Shen, esas dos hablan que la naturaleza tiene dos formas de entrada. Una que está en el espíritu, y el espíritu se puede denominar también como Xian, que está antes de yo nacer, y que en el momento de nacer se me incorpora en mí mismo, ¿sí? Y ese estado espíritu que sería el disco duro que tenemos nosotros como seres humanos, y el otro, el que vamos haciendo nosotros después del nacimiento, que tiene que ver con los factores genéticos, que tiene que ver ya con los procesos que hacemos de lo que vamos programando nuestro cuerpo, lo que vamos programándolo con nuestra educación, con nuestra religión, con los procesos culturales, con todo lo que vamos haciendo, eso que se llama Huotien. Y el Xian se llama como espíritu esencial o espíritu primordial. Es eso que nosotros dentro del mundo judío-cristiano lo llamamos como el Espíritu Santo. ¿Sí? Y cuando se hablan, fíjense, de esos tres, esa Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero, y nosotros hechos a imagen y semejanza de ese Creador, entonces está hablándose precisamente de que ese espíritu está manifestado dentro del ser y que es componente del ser. Precisamente ahora estamos empezando a entrar y eso es la ganancia que tienen estas medicinas de Oriente, que ellos hicieron el estudio de el 50% de nuestro componente, que es el espíritu, y el 50% del mundo material, y hicieron esa interrelación y cómo se conectan unos a otros. Dentro del camino de la neurología y de la neurona y de esos contactos, se empieza a hablar cómo eso que pertenece a la energía, ¿sí? Pertenece a la física y está dado por lo que sabemos de la física, de factores de cargas positivas o negativas. Entonces recuerden ustedes que nosotros cuando tenemos la tabla periódica tenemos cada uno de los elementos con cargas positivas o negativas. Y esas cargas son el factor espiritual del factor químico. Fíjense, entonces el sodio tiene unas cargas positivas,
el agua, el H2O, también tiene otras cargas que son también de características muchas veces positivas y negativas, y forman un estado químico. Entonces, ese estado electroquímico es la unión entre lo físico y lo químico, y ya nosotros estamos empezando, y cuando dentro de la célula se habla del ATP o el manejo de energía, se está hablando de esa relación que hay, y esa entrada de sodio y de potasio y de calcio a la célula y a la neurona, que hacen unas reacciones determinadas y hacen los estímulos y hacen la conducción nerviosa, es precisamente ese paso que hay dentro de lo físico y lo químico. Entonces, ya lo tenemos, simplemente lo habíamos identificado de una forma física, química, ahora vamos a empezar a titularlos y a generar unas relaciones mayores dentro de el mundo de la medicina en todo, de una forma mucho más complementaria de eso. Entonces, esa conexión que hay entre el espíritu y el cielo y la personalidad y la vida, y cómo el aspecto cognitivo y la conciencia es una parte del ser. Y en esto, el Dao Fa Sing Chuan, un texto taoísta, dice: en algunos casos en los que el fuego del corazón y el agua del riñón se fusionan en el mar primordial, conformando su propio espíritu primordial. Fíjense que aquí ya empiezan a hablar de el agua del riñón. Recuerden lo que hablamos del Ming Men, cómo se une al fuego del corazón, al fuego del espíritu. Esto, pues, excúsenme que estoy dándolo como información y textos para que tengamos esta información. Ya de pronto puede ser compleja de entender, pero eso es el camino que vamos a hacer precisamente, de irlo profundizando y llevándolo, pues esto que es antiquísimo, pero que en Occidente pues estamos empezando a comprenderlo y empezando a generar ese conocimiento de esa parte tan importante de ese otro ser que tenemos, que es el espíritu. Entonces, eso, ese Sien cómo llega a entrar, y si yo los dejo que me dirige tanto el proceso físico como emocional como mental y mi estado de comportamiento y de conciencia. Dan Yan volvió a preguntar: ¿a quién se refiere Sin Ming, naturaleza de la vida? Perdóneme. El maestro respondió: la naturaleza es el espíritu primordial y la vida es la energía primordial o el chi primordial. Se les denomina Sin Ming. Entonces fíjense que aquí empieza a hablarse de una energía, ¿sí?, que es de la vida, pero otra energía con una función superior que le denominan espíritu, ¿sí? Y la segunda parte, eso es lo que se denomina Sien Tien, esta que es el Huo Tien, que es la naturaleza que recibimos después del nacimiento, que es lo que se denomina el espíritu cognitivo. Está relacionado con la actividad cognitiva, con los deseos, y está relacionado en general con todo lo que es el mundo de la materia. Entonces ahí encontramos cómo mueve todo lo material y mueve el mundo de la actividad cognitiva, o sea, lo que se ha denominado el hemisferio izquierdo, el hemisferio lógico, el hemisferio razonal, el hemisferio que tiene que ver con lo que es el pensamiento lógico. La naturaleza en la esencia de la vida, el movimiento de la naturaleza se denomina acción. Si la acción se vuelve hipócrita, decimos que ha perdido su esencia. Esto en el Chuang Tzu está hablando de eso que hablan los médicos de Ayurveda o la ciencia de la Ayurveda, entre la coherencia de lo físico con lo emocional, con mi forma de sentir y con mi forma de ver las cosas. Cuando esa acción está coherente, entonces la esencia se manifiesta de una forma real. Si no, se vuelve aquel dicho hipócrita, y entonces genera un desgaste de eso que viene del espíritu, va a la materia y no se puede apreciar por la materia y se genera como un desgaste. Entonces, ahí donde dicen se debe trabajar sobre la naturaleza postnatal, que regresa a su raíz en la forma prenatal. O sea, cómo encontrar que volvamos nosotros a esa prima esencia, a esa
energía del espíritu y nos conectemos de nuevo con esa energía del espíritu. Entonces, ahí empieza en el Chuang Tzu a hablar eso que se llama destino. No tengo método alguno. Comencé a aprender este arte de pequeño. Al crecer seguí a mi naturaleza y ahora que ya he madurado, se ha convertido en mi vida, mi destino. Y eso es una parte muy interesante y las conciencias de eso que se llama karma es un proceso que es circunstancial y yo. Ahorita, ejemplo, esta situación de pandemia podemos verla como un karma que me lleva a mí a una desgracia o como un dharma que me lleva a mí a una enseñanza y a un rehacerme y a un reconvertirme y a un encuentro con algo más adentro mío. Y eso me hace los cambios. Así como yo lo puedo ver como un proceso kármico desde, como lo vemos en Occidente, entonces ese va a ser el resultado. Si lo veo como un proceso dármico, igual va a ser el resultado. Entonces, ese es lo que empezamos, voy a adelantar un poquitico, esas energías que van uniéndose entre el hombre y la mujer para generar ese proceso de ascenso que lo llamamos sabio o Shenren. El sabio es el que realmente escucha ese proceso superior, ¿sí? Y el Shenxian, que es el que se denomina inmortal. Entonces, esto ya es la entrada al propio Shen o a la parte espiritual del ser. Aquí simplemente lo traigo para que lo veamos en ese proceso de ascenso, cómo lo van trabajando ellos. Busca la unión de su microcosmos y el organismo vital con el macrocosmos universo, o sea, eso que habíamos hablado inicialmente, de esa relación macrocosmos-microcosmos, cómo se interrelaciona, se funde, se une y se forma uno solo. Y entonces ya yo estoy completo conmigo mismo. Para terminar en eso que es la persona verdadera, que ha alcanzado la perfección más y el objetivo que ya no es solamente el buscar que haya un estado de salud bueno, que no haya enfermedad, sino trascender el proceso del mundo material y entrar a ese estado de trascendencia que es donde está el proceso de inmortalidad. Entonces eso empieza y lo maneja con ese proceso de las energías. En el Huo Jin Yin, este es el libro clásico de medicina tradicional china. Es la Biblia la que tenemos que leer cuando ya profundizamos. Esto se hace ya en los estudios en China precisamente cuando ya uno entra a ese libro se recopiló desde hace más de 2200 años. El emperador amarillo dijo: he oído que en la antigüedad había personas verdaderas que lograban adaptarse de manera perfecta a la naturaleza, así como dominar y entender los patrones de cambio del yin y el yang. Mediante ejercicios respiratorios regulaban la esencia y la energía. Por ellos mismos estudiaban sus espíritus o su espíritu. Sus cuerpos eran un todo integrado, por tanto no envejecían y vivían tanto como la naturaleza sin principio ni final. Debido a estos logros, se puede decir que han alcanzado el Tao. Esto para nosotros es muy complejo comprender eso que viene, que es el proceso de la inmortalidad, pero quería traérselos precisamente y colocárselos aquí para ver esos niveles hasta donde llega el cultivo personal. Aquí es donde ya realmente los chinos dicen que se entra en el poder de inmortalidad, pero acá formas recurrentes del cultivo personal. Dice, durante el periodo de los reinos combatientes encontramos textos que tratan del movimiento de la energía, de la correcta alineación del cuerpo, durante las prácticas de meditación, y aquí empieza esa palabra del poder interior, De. Si ustedes recuerdan, el Tao Te Ching, el libro de Lao Tse, tiene este De, y este es el mismo carácter de la palabra virtud. Entonces,
aquí es muy interesante porque empieza a entrar a unos códigos en que estamos viendo los opuestos, bueno, malo, alto, bajo, femenino, masculino, y siempre se ha dicho que esos son los medios donde se mueve el mundo del intelecto, en ese medio de la dialéctica, pero cuando llegan a un punto medio, que es el punto de esto, que se denomina el punto de alcanzar la virtud del ser humano. Y cuando se habla de eso, de poder interior, es eso que alcanzo yo desde mi interior. Aquellos que tienen una abundancia de poder interior se asemejan a un bebé recién nacido. El Neye. Este poder es lo que asegura la energía vital, una representación de la esencia vital que está presente en todas las cosas y que se cultiva a través de la meditación. Entonces, aquí empieza a entrarnos en un código que es el que ahorita se está estimulando muchísimo y está entrando el movimiento del mindfulness y otros movimientos precisamente a incentivar la meditación y que en estos momentos definitivamente es vital, porque la meditación nos ayuda a encontrar ese contacto con el verdadero ser que somos nosotros y desde ahí encontramos las verdades que están esencialmente, que están en el interior. Entonces, esto que se llama la fuerza interior, eh, después habla de esos estados de clarividencia, estados de que llega ese poder interior, lo almacena, ¿sí? Y genera un estado de fuerza mayor que el que tiene. Fíjense que aquí no estamos hablando de cómo resistir, sino cómo empoderarnos, cómo buscar la forma de generar un empoderamiento interior que nos sirve, uno, para solucionar enfermedades, pero dos, para tener un cuerpo que no se desgaste, sino al revés, esté permanentemente, tanto física como emocional como mentalmente, revitalizándose, nutriéndose permanentemente. Y eso se puede asegurar la energía y el manejo de los principios. Y aquí es un ejemplo de lo que los órganos como el hígado, los pulmones, el vaso, manejan en su energía o su espíritu, que los denominan espíritu Jun, el hígado, el espíritu Po, los pulmones, que tiene que ver en su desgaste energético con el miedo, por ejemplo, o con la agresividad o la, 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 la ira, más bien. Y fíjense cómo la virtud de la paciencia genera el punto opuesto. Con esto se desgasta, con esto se potencializa. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí empieza a haber un código que nosotros no hemos aprendido y no comprendemos en Occidente, que es un código de las virtudes. Pero en esto es muy interesante, porque esto, si lo miramos de afuera hacia adentro, aquí está el ego, aquí está el que está en contacto con el exterior y con el mundo material, y el que está en contacto con el propio ser, ¿sí? Aquí cuando se entra a la naturaleza congénita, cuando se entra al estado del sentien, al estado del espíritu, entra un estado de conciencia superior, y esto huye, que es lo que se denomina vacío. Y entonces la conciencia y el pensamiento adquieren y se emanan hacia el exterior, ¿sí? Un conocimiento verdaderamente profundo de lo que somos nosotros como seres humanos. Y todo esto, fíjense que está relacionado, y aquí hay una relación entre la medicina india de los chakras con la medicina eh, china, y esto es lo que es el I Ching y el Pakwa, o los hexagramas o trigramas, que tienen esa relación con las puertas que les comentaba, y con sistemas emocionales, en la salud congénita adquirida, sistemas emocionales, la comunicación, la percepción, la comprensión, hasta que se llega a un estado de conciencia de unidad del ser. Y esa relación de el alma, fíjense tan interesante, el alma Jun o el alma Po, como esta alma que es el alma que está en contacto con el mundo material, es analítica, es lineal, llega a deducciones,
veraseparatividad, es predictiva, es lógica frente al alma Hun, que es no lineal, que es integrativa, que es totalidad, que es holística, y juntas almas están trabajando. Y lo ideal es que trabajen juntas al unísono en una armonía completa para que precisamente el ser pueda ser tan creativo, pueda vivir sus sueños como tan objetivo en los procesos. Entonces, esto es la invitación, precisamente, como esto que lo tenemos, que no lo hemos comprendido, que desde el alma Hun es donde se manifiesta el espíritu, se une a esto que tenemos y nos hace la comprensión de un ser mucho más completo. Y cómo esto que tiene que ver con los imbalances de los espíritus, ¿sí? Llevan desilusiones, faltas de concentración, procesos de depresiones, fíjense, todo eso que está del mundo emocional se puede volver desde lo que se llaman el proceso hacia los espíritus, hacia esta parte. Podemos llevar a que esto que es desgastante cambie y se vuelva en un proceso que es nutritivo y nos lleva a un mejor estado de vida. Esto es un proceso muy interesante, es el punto Kunlun, que ha sido maravilloso, tiene que ver con el monte más alto de China y tiene que ver precisamente con ese que lo llaman el octavo chakra o la conexión del cuerpo etérico, el alma Hun, con el espíritu precisamente. Entonces, eso empieza a mostrar, y esto de las virtudes es un proceso muy interesante porque empieza, ¿qué tiene la medicina china? Hay un complejo de meridianos y líneas o canales que van por el cuerpo y se corresponden con órganos, pero después en esa conexión que les dije con el Kunlun, se conecta con un sistema superior que es el sistema espiritual, que es el sistema de los vasos maravillosos o vasos extraordinarios, que traen energía, lo llaman el mar de la energía, y esos se encargan de traer esa energía del espíritu, una energía totipotencial, y llevarla al cuerpo físico y nos lleva a una mayor fuerza del ser. Entonces, esto era lo que les quería mostrar el día de hoy. En la siguiente charla, que vamos a hablar del inconsciente, de la intuición, precisamente, vamos a meternos un poco con eso que nosotros no comprendemos, porque cuando hablamos de conciencia siempre estamos viendo el mundo lógico, el mundo racional y cómo vamos a encontrar ahí que desde el inconsciente hay una percepción de 11 millones de bytes por segundo, es lo que tiene la percepción del inconsciente contra la percepción del consciente, que es de 50 bytes por segundo. Entonces imagínense lo que nos perdemos por vivir ese mundo racional. Entonces les agradezco mucho por haberme escuchado y espero que haya sido de su agrado y sobre todo de su sabiduría y conocimiento esto que les he informado. Muchísimas gracias, Deyanira. Doctor Buitrago, muchísimas gracias por la conferencia, como siempre, excelente. La conferencia se grabó, cuando la tengamos ya disponible en Facebook o en YouTube, se las estaremos comunicando. Los queremos invitar a nuestra próxima conferencia, como decía el doctor Buitrago. Tenemos el experto sabio inconsciente, que es el martes 23 de junio a las 7 de la noche. Igual hay que inscribirse. El enlace se lo... pues aquí se lo puedo enviar. Lo voy a escribir por acá para que se puedan, pues básicamente, inscribir de una vez. Entonces, bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, también por favor diligencien el formulario de la encuesta, si son tan amables. Y no sé si hay alguna pregunta. A ver, no, interesante, muchas gracias, muy interesante. Aquí habían preguntado cómo se manifiesta en el cuerpo ese incremento de los niveles de los marcadores de inflamación. Precisamente eso es lo que ahorita está hablando con el coronavirus, que el endotelio, los endotelios del cuerpo al entrar se inflaman
por ese efecto de reacción que tienen las citoquinas, precisamente. Y el cuerpo normalmente tiene un factor para, en caso de que haya noxas extrañas, tener una forma de defenderse, y son este efecto de la cascada de citoquinas. Pero cuando el cuerpo recibe tanto de noxas extrañas como de noxas internas, como el estrés, como la angustia, como la depresión, como factores de irritabilidad emocional, entonces hace que se disparen a una mayor cantidad, y las citoquinas entonces actúan sobre los endotelios o sobre la parte interna de los tejidos y hacen que se desarrolle un acto inflamatorio. Listo. Gracias, doctor. Aquí pregunta, alguien me dice, me gustaría saber qué cursos, libros, mentores, instituciones recomienda para profundizar. Aquí hay es complejo ese proceso, precisamente cuando nos reunimos con Deyanira y con la doctora María Ángela, se habló precisamente de la posibilidad de, pues, que esto se siguiera expandiendo, de que formáramos como un sitio dentro de Unandinos para generar talleres, para generar después cursos, y estamos pendientes de eso precisamente. Y precisamente yo que quería ya en vivo a comentarle a Deyanira que me gustaría muchísimo que no acabáramos en la siguiente charla, sino si pudiéramos continuar haciendo una charla cada determinado tiempo ya, mientras que estemos en esto de forma virtual, para después ya cuando estemos presencialmente poderlo hacer ya en un andino, ¿no? Entonces continuar con ese proceso de lo que se ha denominado calobiótica, ¿no? De cómo dar esas pautas. Pues, si se dan cuenta, todo esto que dije hoy es súper extenso, entonces hay mucho material que tanto en conocimiento, en profundidad, en entendimiento y en talleres vivenciales y talleres que nos lleven a reconocimiento de procesos, pues se puedan llevar más adelante, ¿no? Deyanira. Doctor, claro que sí. Tenemos que simplemente volvernos a organizar y poder seguir haciendo todo esto porque definitivamente han sido muy exitosos. Sí, doctor, cuente con eso. Bueno, también me pregunta Julián, ¿qué ejercicios podríamos practicar para la coherencia en nuestras vidas? Hay un ejercicio que creo que es el más sencillo y el que realmente es el principio y fin de cada cosa. Ahorita, con esto que está sucediendo en Estados Unidos y el origen de este último movimiento, me hizo recordar a mí una frase que el profesor Antanas Mockus tiene como uno de sus estandartes: de la vida es sagrada. Y cuando uno llega a la comprensión que la palabra vida, y fíjense que no es vida de una raza, no es vida de un género, no es vida de una etnia, no es vida de una especie. O sea, cuando se emplea esa palabra, la vida es sagrada, estamos hablando del mundo humano, del mundo animal, del mundo vegetal. Pero cuando llego a la comprensión de eso, llego a un estado amoroso inicial conmigo mismo, a comprenderme lo sagrado que yo soy como ser humano. Y lo siguiente, lo sagrado que es cada ser que está en la vida que tengo y que comparto, tanto humano como animal como vegetal. Y si comprendo lo sagrado de eso, empiezo a respetarlo y amarlo. Y finalmente se vuelve un sentido de amor y autoconfianza interior y propia, y un sentido de confianza exterior. Entonces, si logramos nosotros empezar a mirarnos desde ese sentido de sacralidad, de ver todo con esa esencia que finalmente lo tiene, que es sagrado, que es el sentido de lo divino, el sentido de esa maravilla que tenemos como vida, solo con eso, en ese estado de conciencia, créanme que los cambios de nuestro ser y de lo que vamos a ver y cómo vemos las cosas van a ser. Y sin hacer, sin mover nada, sin hacer una manifestación, empezamos a ver cambios en el mundo, reales.
Gracias. Aquí tenemos de William García. Dice, la energía que podemos conectar con o bajar de lo celestial a través de los canales del cuerpo puede ser a través de la meditación. Sí, el medio inicial es la meditación precisamente. O sea, la meditación definitivamente es el medio que nos conecta el cuerpo material con el cuerpo espiritual. Y evidentemente, la meditación lo que lleva primero y lo más difícil es cuando yo tengo que aquietar tanto, primero el cuerpo, ese cuerpo que tiene que entrar en un estado de quietud por media hora, una hora y empezar a manifestarse que no le gustó, que siente piquiña, que siente adormecimiento, y después empezar a quietar mis emociones y a la vez mi mente y empezar, pero es el hacerlo, el contemplar, el poner una música, sentarme en un sitio, cerrar los ojos, poner una música que sea tranquila, que me produzca tranquilidad y poner atención a mi respiración, simplemente. Y volver las veces que sea a mi respiración otra vez y poner atención, 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 hasta que voy encontrando que mi cuerpo se empieza a aplacar, que mis emociones se empiezan a aplacar y que mi mente empieza cada vez a no llegar. Y cuando llegan pensamientos, situaciones, actividades, preocupaciones, simplemente dejo y vuelvo a poner atención a la música y a la respiración, pero no empiezo a atacar ni a pelear contra todo eso. Lo hago de esa forma. Bueno, Alejandra nos dice, este proceso espiritual al transformar las vibraciones automáticamente comienza a generar un nuevo sistema de neuronas y genes. Sí, absolutamente. O sea, primero, o sea, hay un el sistema va en un proceso de ascenso muy bonito. Lo primero, empieza a sentir una tranquilidad. O sea, lo primero es el cuerpo empieza a sentirlo más tranquilo, más armonioso. Se siente uno con un cuerpo más rico, o sea, y esa tranquilidad lleva a levedar el cuerpo, como que le pesa a uno menos, que el cuerpo empieza a ser mucho más moldeable. Después empieza a sentir de ese estado de tranquilidad, empieza a sentir un estado de gozo interno, como de una felicidad y una paz internamente, que uno dice, oiga, ahora ya no me preocupan tanto las cosas como antes, ahora dejo pasar más las cosas, ahora no le pongo tanta tiza a las cosas. Y de ahí entro a un estado en donde empiezo a sentir que la vida coge más color. Es como si los colores se matizaran más, si los sabores supieran más rico, y empiezo a sentirle como un gozo, sentido de alegría y gratitud hacia la vida. Y eso me entra, fíjate, automáticamente, no es que yo lo vaya imponiendo, sino empiezo a ascenderlo y entro a un estado de amor propio. Y me empiezo a sentir que me quiero más, me empiezo a perdonar, me empiezo a gustar a mí mismo. Y empiezo a sentir que lo que yo me tenía como pelos, que era gordo, bajito, que era irritable, entonces digo, ay, mire, pero también tengo, sí, soy irritable, pero tengo también esto, tengo esas cualidades y empiezo a verme de una forma diferente. Y después de eso, que me empiezo a ver verdaderamente a mí mismo, empieza naturalmente a que yo empiezo a sentir ese sentido como de amor hacia los demás, ese sentido de empatía hacia los demás, quiero saber de más cosas, me empiezo a interesar por conectarme de otras formas diferentes, a aprender nuevas cosas, y aquí empieza el sistema neurológico a generar nuevas conexiones, nuevas actividades en ese proceso, y ahí seguimos en eso, ahí seguimos. Bueno, Hugo dice, ¿qué opinión tiene de las artes marciales como el taekwondo para ayudar a mejorar el ser? Y las artes marciales fueron hechas precisamente como un proceso de autocultivación interior, pero de acuerdo a los cambios que hicieron de Oriente a Occidente y de acuerdo a las escuelas y de acuerdo a las afinidades y cuando Occidente le decían, oiga, tiene que mover la mano y tiene que quedarse una hora moviendo la mano y cuando uno tiene el registro de que solo quiere romper un ladrillo, entonces empezaron a generarse como artes marciales para la guerra, artes marciales para la defensa, que evidentemente estaban hechas para eso, pero no era su fin primordial, o artes marciales duras. Entonces, las artes marciales cuando se llevan a ese sentido de autocultivación interior, y esa cultivación, claro, va a llevar a un proceso de lo que se llama arte marcial,
O sea, cómo me encuentro y me vuelvo invulnerable ya dentro del plan de energía materia para defenderme de noxas extrañas de la vida. Entonces, si logramos encontrar eso, y por eso las artes marciales tienen que ir unidas a filosofía, tienen que ir unidas a meditación, tienen que ir unidas a todo este proceso del Neidán, de autocultivación interior. Si no van, entonces se convierten en artes de ejercicios físicos, de fortalecimiento de músculos y artes que se hacen para generar defensa personal. Bueno, aquí también dice la otra charla, La ciencia de la conciencia, que hubo y que está muy relacionada con ese tema, está publicada en algún lado. Sí, precisamente les pusimos ahí en el chat los enlaces que hay para las dos conferencias que ya dio el doctor, que fue La ciencia de la conciencia, el cerebro y su potencial. Ahí colocamos los enlaces, los pueden consultar. Están en la página de Facebook de Exisantes, en todo caso lo pueden buscar. Aquí nos pregunta Edgar, ¿cómo se hizo esta relación con los vasos extraordinarios y los chakras? ¿Dónde puedo encontrar más información sobre esto? Eso es parte precisamente de la investigación. Precisamente cuando uno va en el proceso de ir uno concientizando los códigos, o sea, eso de busca y encontrarás es impresionante en todos los sentidos. Cuando uno, por ejemplo, la pregunta es, oiga, pero esto es todo lo que hay, este mundo es así, pero yo quiero un mundo donde la gente sea armónica, donde la gente, bueno, ¿quieres un mundo así? Entonces empiezo a hacer ese pedido interior y va apareciendo, que ese es un proceso que vamos a ver en la próxima clase, lo que se llama sincronía. Entonces va como uno mandando mensajes que va recibiéndolos y entonces va apareciendo la persona, va apareciendo uno cree que Internet es absolutamente imparcial y que las búsquedas son, pero es impresionante que la sincronía tiene hasta en eso. Entonces va ligando un acto otro y va encontrando uno los maestros y va encontrando uno los libros. Evidentemente eso ha sido más de 25 años de trabajo haciendo un trabajo pues en países de Asia, teniendo pues excelentes maestros y entonces va encontrando uno libros que, por ejemplo, yo tengo aquí en Bogotá un maestro chino con el que él traduce los libros, los estudiamos, él es un gran maestro, ya solamente le dicta como a pocos alumnos cercanos a él, tiene 85 años, y entonces con él logramos estudiar, mirar libros que él tiene en chino, los vamos traduciendo, los vamos mirando. Entonces todo eso es en esa búsqueda que va haciendo el ser humano. Sí. Doctor Bertago, muchísimas gracias. Muchas gracias también muchas gracias por la conferencia, que es muy interesante. Entonces, pues doctor, aquí seguimos. Y perfecto. Ya también le pusimos el siguiente evento para que se puedan inscribir. Entonces, pues, feliz noche a todos. Muchísimas gracias, doctor Bertago, por esta excelente conferencia y seguiremos construyendo. Gracias. Para poder seguir trabajando en nuestro interior. Gracias, Deyanira, de verdad, muchas gracias a ti por toda esa labor que haces. Gracias a todos. Les pido el favor, cuídense mucho y dejen que todo esto no lo analicen, simplemente dejen lo que decante. Van a haber palabras, van a haber cosas o cosas nuevas que van a llegar a su interior. Escúchenlas, véanlas y cualquier cosa, por eso esto lo dejo. Ahí está mi email, está la página de Instagram, la página de Facebook, el WhatsApp, para que si tienen preguntas, si tienen, pues estamos gustosos precisamente. Nos gustaría mucho que promocionen todo esto, porque la idea que queremos con Deyanira es que se vuelva un factor que sea de servicio, y es lo que queremos, que sea de servicio a los seres humanos, y que esta investigación y lo que hacemos, que hace CISANDES, que hace antropología, que hace el capítulo de medicina y que hace en general Uniandinos, es precisamente buscar que un mejoramiento de vida, una forma de vida, pues con una mejor calidad de vida tanto para los egresados como para el público en general. Entonces les deseo una muy feliz noche, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Doctor, hoy traigo un gran saludo de Ángela María Ospina, que no nos pudo acompañar hoy, pero también le manda muchos saludos a todos. Gracias, Deyanira. Una feliz noche para todos.
Bueno, Doctor gracias. Buitrago, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yanira, mil gracias. A todos, muchas gracias por haber estado acá. Karen, muchas gracias por tu ayuda y por también la coordinación de Unendinos, muy amables. Sí, muchas gracias, Karen. Un abrazo grande. Un abrazo, que estés bien. Feliz noche, que estén muy bien. Feliz noche a todos.